Ahora, dentro de esta encuesta usted habla de que la mayoría de los venezolanos responsabiliza al Ejecutivo Nacional, en este caso a la figura de Nicolás Maduro dentro del Ejecutivo Nacional, como el responsable de la situación. Ahora, es un tema, el tema de la guerra económica que el Ejecutivo Nacional y el gobierno han querido ir posicionando en la calle, ¿ha logrado tener alguna cabida? ¿Logra esto centrarse en la opinión de los venezolanos como parte del problema que vivimos, o es un balance ya de los venezolanos que no, es producto de la ejecución del gobierno de Nicolás Maduro, o tiene que ver, y algunos lo ven como algo que viene gestándose durante estos 17 años de lo que se llama chavismo? Bueno, miren, definitivamente la mayoría de los venezolanos no creen en la guerra económica. Ya lo medimos en anteriores estudios, no en este. Y hasta los propios chavistas, más de la mitad de los chavistas sostienen que esto no es producto de la guerra económica. Y sin duda alguna hay una guerra económica, pero es la que desató el gobierno venezolano desde hace muchos años contra el empresariado privado. O sea, tú no puedes agredir a nadie sin esperar, pensando que aquel no va a reaccionar. Toda acción genera una reacción. Toda persona, cuando se siente rechazada, termina rechazando. Y los empresarios privados comenzaron a ser rechazados desde que comenzó el gobierno del presidente Chávez. Desde que él empezó a acusar a los empresarios venezolanos como burgueses apátridas, oligarcas, como culpables de la tragedia del país, como los responsables de que haya pobres en Venezuela, etcétera, etcétera. Y empezaron las expropiaciones, ahí fue más allá de las palabras. Empezaron a quitarle propiedades a los empresarios privados. Comenzaron a aprobar leyes que no permitían un flujo normal del empresariado para producir, para vender, para generar riquezas, sino que vieron obstáculos hasta decir basta. Esto, por supuesto, generó una reacción, y no es otra que la parálisis prácticamente de una huelga de brazos caídos del empresariado venezolano. Muchos se han ido, otros han cerrado, y los que se han quedado más o menos están simplemente manteniendo inversiones operativas para no cerrar, esperando a ver qué pasa en el país. ¿Tienen que ver eso con la campaña de simplificación de producción de la que habla el Ejecutivo Nacional? ¿Es cierta? La campaña de simplificación. Sí, hablan de que hay una simplificación de producción donde el empresariado nacional estaría simplemente operando a la mínima capacidad o simplificando su producción, haciendo un solo producto o un solo tipo de producto que no logra llegar a todos los venezolanos porque lo haces en tamaños más grandes y dejas de ver los menores, donde puedes dispersar, por decirlo de alguna manera, lo que es las materias primas que obtienes con los ingresos o las divisas que otorga la República, porque estamos en un control de cambio, y entonces eso no puede llegar a la gente y por eso no hay abastecimiento. Vamos a estar claros en una cosa, nadie va a producir a pérdidas. Los chinos lo entendieron. Es lamentable que el presidente Nicolás Maduro, y es él en particular, el problema es él, ni siquiera su gabinete. Te pongo un simple ejemplo. El gabinete económico, el que él nombró hace poco, le llevó la propuesta de crear la permuta para poder resolver el tema de la paridad cambiaria en el país. Y él lo recibe, y estaba la canciller Delcy Rodríguez allí, y cuando él lo recibe, Delcy Rodríguez le dice, mire, recuerda Nicolás que al presidente Chávez no le gustaba la permuta. Ah, bueno, entonces no va. Y lo engavetó. Es decir, el presidente no tiene capacidad ni siquiera de hacerle caso a su propio equipo. Entonces, él todavía sigue siendo presionado y chantajeado por quienes se creen los defensores absolutos del pensamiento de Hugo Chávez, y ese pensamiento de Hugo Chávez no va a funcionar en los actuales momentos. Es más, si el presidente Chávez estuviese vivo, estoy seguro que el presidente Chávez ya hubiese dado un viraje. Él no se atreve a dar el viraje, mientras él no lo dé, el país está entrando ya en una crisis cataclísmica, que de proporciones gigantescas y de consecuencias impredecibles. Cuidado, el presidente Maduro lo acabamos de escuchar en cadena nacional, y mira, el presidente Maduro no está leyendo, el presidente Maduro no le está dando una lectura correcta. Ahora, usted señala que el piso de respaldo al presidente es muy bajo. ¿Puede el presidente de la República, con un respaldo tan bajo como el que señala su encuesta, dar un cambio y un viraje tan importante en lo que sería la política que han venido desarrollando durante todo este tiempo y hacer un cambio completo de discurso? Mira, yo no le doy mucha importancia al tema de que esté mal de popularidad.
Todos los gobiernos del mundo cuando aplican medidas bajan en la popularidad y eso no significa que el gobierno deba irse. Lo que significa que el gobierno tiene que tomar decisiones urgentes, porque sí, es la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Mira lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en las farmacias, lo que está pasando en los supermercados, lo que está pasando en el parque automotor del país, lo que está ocurriendo a nivel general en el parque productivo nacional. El tema de la inseguridad en el país, que cada día es peor. Mira, esto no lo resiste ninguna nación normal. Y Venezuela no es cualquier país. Para los políticos de oficio, recuerden que los venezolanos no son cualquier país. Los venezolanos tienen paciencia. El venezolano cree en la democracia, pero no reten la paciencia de los venezolanos, porque es un juego peligroso. No esperen a eso, por favor. ¿Está cansado el venezolano de fallas de abastecimiento, crisis en los servicios públicos, o está más cansado de las diferencias y la cantidad de discursos diferentes en materia de política y que nadie logre ponerse de acuerdo en este momento? Sí, evidentemente, mira, la mayoría de los venezolanos sostiene que el chavismo solo no va a poder resolver la crisis y la oposición tampoco lo va a poder resolver. Eso significa que, y plantean los venezolanos, que la única manera de resolver esta crisis es que ambos factores se pongan de acuerdo. Es la única manera, y tienen razón. No hay forma que alguno por sí solo pueda resolver esto. Es una crisis demasiado voluminosa, es una crisis demasiado fuerte como para que alguien por sí solo lo pueda resolver. Voy a hacer una pausa, pero le voy a dejar una pregunta. ¿Le han puesto a los venezolanos cara a la solución de estos problemas? Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con Jesús Seguías, el expresidente de Datin Corp en Costa Rica. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña Jesús Seguías, él es presidente de Datin Corp en Costa Rica. Le he dejado una pregunta antes de irnos a la pausa y es, ¿le pusieron los venezolanos cara o rostro a la solución de la crisis? Mira, no hay, en este momento uno de los problemas graves que tiene el país es que no hay un liderazgo definido. El país está sin líderes prácticamente. O sea, no hay un referente que le permita a los venezolanos decir, por aquí vamos. Y es parte de la frustración que hay. El tema de, o sea, lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional, donde ha quedado prácticamente disuelta, de hecho, más no de derecho, convertido en un elefante blanco, y además lo que está pasando con el referéndum revocatorio, que era una especie de apertura como para evitar, pues, o por lo menos canalizar la inquietud de los venezolanos en forma democrática, constitucional, eso está generando una frustración peligrosa. Mira, casi el 70% de los venezolanos sostiene que en cualquier momento el país va a perder la paciencia y va a reclamar muy fuerte al gobierno. Esto hay que leerlo con mucho detenimiento. Y además el venezolano siente que ambos factores políticos, tanto la oposición como el gobierno, no están haciendo lo suficiente para ponerse de acuerdo y solucionar la crisis. Dicho de otra manera, hay dos agendas en el país. La agenda de los políticos, quienes están discutiendo el poder, y la agenda del país que solo quiere discutir la crisis. Al país le importa un bledo el destino personal de sus políticos. Casi que pudiéramos decir que el país está sobreviviendo a nuestros políticos, lamentablemente. Y ese país lo que está reclamando es solución a una crisis. Ese país lo que quiere es dejar de sufrir, parar de sufrir. Y no ha habido hasta ahora una agenda seria para enfrentar esa crisis, ni de un lado ni del otro. Uno escucha a la oposición y lo que están discutiendo es cómo sacar a Maduro. Pero después que saques a Maduro, ¿qué? ¿Cómo resuelves la crisis? Si tú te pones a definir la crisis, te darás cuenta que ellos solos no van a poder. Porque para definir esa crisis tienes que aplicar un severísimo plan de ajustes. Que si tú tienes en contra a la otra parte del país y a un sector político que está muy bien organizado como es el chavismo, entonces vamos a tener problemas. Dicho de otra manera, cualquier confrontación, bien sea violenta o pacífica, democrática, constitucional y electoral, cualquier escenario de confrontación para dilucidar esta crisis va a tener un ganador y un perdedor.
el ganador pasará a cobrar, que en este caso sería la oposición, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, y el perdedor, que en este caso sería el chavismo, va a irse a la calle con un cuchillo en la boca a hacerle añicos la gestión de gobierno al que ya acaba de llegar allí. No lo van a dejar gobernar. Usted acaba de mencionar un tema que aquí, o en Venezuela, recientemente también ha sido utilizado como atemorizador para las personas. Plan de ajuste. A nadie parece gustarle usar la palabra plan de ajuste, sobre todo a los políticos. Le tiene miedo el gobierno, le tiene miedo la oposición. ¿Están los venezolanos en la calle necesitados de un plan de ajuste? ¿Están claros en qué es necesario para solventar la crisis? Mira, ya de hecho está viviendo un plan de ajuste severísimo, que más severo es lo que estamos viviendo. El tema es que ningún factor político quisiera correr con el costo político que implica un plan de ajuste. Pues entonces la solución es fácil. La solución es más sencilla de lo que mucha gente piensa. Aquí se trata simple y llanamente bajarse del ring, ambos factores, bajarse del ring y establecer conversaciones cruciales para luego llegar a acuerdos históricos para superar esta crisis que está conmocionando al país. Eso es lo único que queda por hacer. Pero bajarse del ring implica también dejar de lado muchos beneficios que pueden existir de quienes están hoy en el gobierno y de quienes aspiran a llegar a él. Mira, los que están en el gobierno que entiendan que están ante un dilema. O pierden todo o se quedan con una parte, pero quedarse con todo imposible. Ese escenario que no lo siga pensando nadie en el gobierno, porque el país está al borde de un desenlace. Para buenos entendedores, pocas palabras. Y los de la oposición que entiendan que ellos tampoco van a poder tener el todo. Mira, el escenario del todo o nada ya no existe en el país. Y eso tenemos que hablarlo claramente a los venezolanos. El todo o nada ya no existe en el país. Nadie va a poder pulverizar al otro. Ambos existen, ambos tienen fuerza y tienen poder. Uno tiene el poder de la calle y de la opinión pública, no de la calle y de las manifestaciones, porque ambos en este momento no tienen capacidad de movilización. La oposición tiene, digamos, el poder de movilizar opinión a su favor y el gobierno tiene un poder de coacción voluminoso, que eso no va a permitir pues que estos puedan ganar el todo. Eso es imposible. Entonces yo creo que ya lo que queda es simplemente dos cosas. Una, bajarse del ring. Dos, establecer conversaciones cruciales con micrófonos apagados, a puertas cerradas, para ver cómo se logra un entendimiento que le ponga fin a la crisis. Una vez que tú pongas fin o comiences a poner fin a la crisis y que ambos factores asuman el costo político, el chavismo va a tener que abandonar posiciones de poder sin duda alguna, mas no significa que pierda todo el poder, va a estar incluido entre una solución de consenso a nivel nacional. Ahora, ¿qué piensan los venezolanos de cómo iniciar el proceso para resolver la crisis? ¿Cuál es la forma? O de usted como experto y conocedor de la realidad de los venezolanos, de lo que ellos expresan, de lo que ellos sienten y de lo que están viviendo en este momento, ¿cómo cree o por dónde debe comenzarse más allá de una vez que logren sentarse? Mira, muchas personas me han dicho, cuando yo hago estos planteamientos, que eso es ilusión. Que cómo es posible, los opositores sobre todo, cómo es posible que vamos a llegar a un acuerdo con una persona tan obtusa como Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro no quiere acuerdo. Es verdad, Nicolás Maduro está en una onda absolutamente radical de confrontación. Él habla de diálogo, pero en realidad en la práctica no está preparado para un verdadero diálogo. Ojalá él se pusiera al frente de ese diálogo. Sería lo ideal y le evitamos una tragedia al país. Sin embargo, la mayoría del pueblo chavista está de acuerdo con un diálogo. La mayoría, inclusive personas del gobierno, ministros, están de acuerdo con que haya un viraje. La Dirección Nacional del PSUV, en su mayoría, están de acuerdo con un viraje. Pero el presidente Maduro se ha convertido prácticamente en un obstáculo para dar ese viraje por un compromiso que él adquirió con el presidente Chávez en el 2012, cuando el petróleo estaba todavía a $100 el barril y no había la escasez que hay en este momento y la crisis que estamos viendo en este momento. Por eso digo, el presidente Chávez fallece cuando él creía que su proyecto era viable y hace jurar a Nicolás Maduro que hasta la muerte él tenía que llevar este proyecto a su final. Y él está cumpliendo con eso. Por eso, mire, yo no quisiera estar en el lugar de Nicolás Maduro, pero él tiene que entender que un país, una nación, está por encima de cualquier acuerdo particular con alguien que de estar vivo hoy día
estoy absolutamente seguro, el presidente Chávez se hubiese puesto a la cabeza del viraje y del entendimiento nacional. Me gustaría que nos dé finalmente los datos de la encuesta de cuántas personas están a favor de un viraje en este momento, de las personas que fueron encuestadas, del universo de la encuesta. Mira, si el 80% de los venezolanos no está de acuerdo con la situación del país, quieren que el presidente Maduro se vaya, evidentemente lo que están pidiendo es un viraje. O sea, la inmensa mayoría del país, solo apenas un 20%, que digamos la población dura del chavismo, que hoy día queda, estaría a favor del presidente de Maduro, pero yo estoy seguro que ese 20%, una cantidad inmensa, estaría en el fondo de su alma de acuerdo. Lo que pasa es que en el chavismo hay como una especie de temor a decir las cosas como debe ser. Ya hay algunos que han aflorado y lo han dicho. Rodríguez Torres lo dijo recientemente. Sí. De una u otra manera Freddy Bernal lo ha dicho. Rodrigo Cabezas de alguna manera lo ha dicho. Y mucha gente lo ha dicho. Y en secreto lo han dicho muchísimo. Lo que pasa es que yo no puedo decir mayores cosas, pero están de acuerdo. Con quien tú hablas dentro del chavismo, con 4 dedos de frente, están de acuerdo en que este juego se trancó. El juego está trancado. Nadie va a poder con el otro. Por tanto, tenemos 2 soluciones. O acabamos con el país tratando de imponer nuestra posición, a los libaneses esa posición les costó 50.000 muertos, o simplemente nos bajamos del ring, nos ponemos de acuerdo, establecemos conversaciones cruciales y empezamos a trabajar por el bien de Venezuela. Yo creo que Venezuela lo merece. Le agradezco habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Economía la tarde de hoy. Era Jesús Eguías, él es presidente de Datincorp Encuestadora. Ya lo ven, necesidad de un diálogo, nadie puede tenerlo todo. Vamos a hacer otra pausa. Hola, buenas tardes. Hacemos el siguiente avance informativo a las 3:26. Cambia el reloj y hacemos un contacto. Bien, esas noticias Globovisión Economía hemos consumido todo el tiempo. De esta manera hemos llegado al final por el día de hoy. Recuerden, como siempre, pueden escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde. Será hasta el día de mañana.